mensaje para hoy está titulado ¿Cuentas con el favor de Dios? Conta con el favor de Deus. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y vamos a ver el versículo 9, la primera parte solamente. Segunda de Crónicas 16, el versículo 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Cuando leemos la Biblia, nosotros vamos a encontrar que Dios ha colocado sobre algunas personas una gracia especial, un favor especial. Y todos aquellos que se acercan, que se aproximan a esas personas, gracias a ellos, son abençoados, son bendecidos. Yo quiero en esta tarde ir directamente a algunos ejemplos de la Biblia que nos hablan de personas que sobre ellos había una gracia especial de parte de Dios. Y aquellos que estaban cerca, pues eran grandemente bendecidos. Por ejemplo, uno de ellos era Abraham. Abraham, Dios le dijo: todo aquel que te bendiga, lo bendeciré, y al que te maldiga, será maldito. Vamos a leerlo, vamos a la Biblia, Génesis capítulo 12, el versículo 3. Permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora, es más entendible. Génesis capítulo 12, versículo 3. Nueva Versión Transformadora dice: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Y esta fue una promesa grande de Dios sobre la vida de Abraham. Ahora, su sobrino Lot vivía con él. Y cuando Lot decidió apartarse, separarse de Abraham, él cometió una gran brutalidad, porque Lot, él pensaba que él era rico, de que él era próspero por su propio mérito. Sin embargo, él no se había dado cuenta que él era bendecido, él era abençoado porque él estaba del lado de Abraham. Gracias a Abraham, Lot era bendecido. El favor de Dios estaba sobre Abraham. Por eso que cuando Lot se aparta de Abraham, comienza su desastre. Comienza su desastre. Fue tal la bendición que había sobre Abraham, que cuando aún él no hacía lo correcto, Dios se ponía a su lado. Dios estaba al lado de él. Por ejemplo, en el libro de Génesis 20, no es necesario que lo abras, lo puedes leer después. Dice la Biblia de que cuando él estaba viviendo en Gerar, le dijo a su esposa: vas a decir de que tú eres mi hermana. Y debido a eso, el rey de ese lugar, el rey Abimelech, él se enamoró de la esposa de Abraham, de Sara, y la tomó por esposa. Pero esa noche se apareció Dios a Abimelech y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado es una mujer casada. Ahora, la Biblia dice que como Abimelech no había tenido relaciones sexuales con ella, le dijo: Señor, ¿vas a matar al inocente? Yo no sabía que era casada. Yo lo hice de buena intención, de buena fe. No había ninguna mala intención, Señor. Le dice Abimelech a Dios. Y el Señor le dijo: sí, yo lo sé. Por eso te perdoné la vida. Pero es necesario que tú vayas donde Abraham para que él ore por ti y seas liberado de la maldición. Ahora, cuando tú lees esto, léelo después allí en Génesis 20. Uno se pregunta: ¿pero acaso Dios no está siendo injusto con Abimelech? Porque aquí Abimelech era el bueno, no había hecho nada malo. El malo, el mentiroso, era Abraham. Pero aquí nos muestra
que Dios siempre toma el lado de sus amigos. Dios siempre toma el lado de aquellos que están con Él, aunque a veces estén errados, equivocados. Por eso tenemos que aprender a ser leales a los amigos de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a honrar a las personas sobre las cuales el favor de Dios está sobre ellos. La bendición de Dios, está sobre ellos. Y específicamente debemos honrar su iglesia. Porque la iglesia del Señor, dice la Biblia, es la esposa de Jesús. Es la esposa de Jesús. Y Dios siempre va a tomar el lado de su esposa, el lado de la iglesia. Otra persona que contó con la gracia, con el favor de Dios, fue José. Vamos a verlo, Génesis capítulo 39. Génesis 39, el versículo 5. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Recuerden ustedes de que José es vendido por sus hermanos. Él llega allí como un esclavo, llega allí a esa casa. Él está allí de siervo. Y la Biblia dice aquí de que por causa de José, este hombre y su familia y todo lo que tenía era bendecido, era prosperado. Ahora, si ustedes conocen la historia y pueden seguir leyéndola, Dios sigue usando y levantando allí a José. Y no solamente fue bendecida la casa de Potifar, allí donde él estuvo sirviendo en un comienzo, sino que Dios lo levantó y gracias a José, Egipto sobrevivió a 7 años de escasez. No había hambre, no había comida. Era fome, hambre en todo el mundo. Mas gracias a José, Egipto sobrevivió 7 años. También gracias a José, Faraón llegó a ser el hombre más importante, más poderoso en el mundo conocido en ese tiempo. Llegó a enriquecerse grandemente. Pero Dios también usó a José para poder salvar a su familia, a sus hermanos, que después van a ser los patriarcas de Israel. Y su papá de José, Jacob, él reconoció que la bendición de Dios estaba sobre José. Por eso, en esos tiempos de hambre, de fome, él dice, nos mudamos para Egipto, nos vamos con toda la familia allá donde está José, porque la bendición de Dios, a benção de Deus, está sobre José. Otro hombre que encontramos en la Biblia que contaba con el favor de Dios es David. David, el rey David. Por eso de que todos aquellos que estaban cerca, estaban perto de David, eran grandemente bendecidos. La nación de Israel fue grandemente bendecida por causa de David. Ahora, no solamente eso, Ufilio, el hijo de David, Salomón, él fue también bendecido grandemente por causa de su papá. La Biblia dice que Salomón llegó a ser uno de los reyes más grandes que había en ese tiempo. Con Salomón, Israel llegó a la cima, llegó a lo más alto. Fue tan impresionante lo que construyó. Él construyó el templo para el Señor y muchas otras construcciones. Por eso dice la Biblia que venían personas importantes de todo el mundo para poder mirar lo que él había construido. Y ellos se daban cuenta, esas personas se daban cuenta que la bendición de Dios estaba sobre Salomón. Pero no solamente sobre Salomón, sino sobre toda la nación. La bendición de Dios estaba también sobre sus siervos, sobre sus soldados, sobre los esclavos, porque todos ellos vivían bien. Esa es la bendición de Dios. Hermanos, cuando hay un gobernante que goza del favor de Dios, la nación entera es bendecida. La nación entera es bendecida.
pero aún después de muerto. La Biblia dice de que por amor a David, Dios continuó honrando a las personas, empezando allí por Salomón. Aunque tristemente, yo creo que muchos conocen la historia, tristemente Salomón se apartó, se alejó de Dios. Fíjate lo que le dice aquí en Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 11 y 12. Vamos a leerlo en una versión transformadora, una traducción viviente en español. Dice, por isso o Senhor lhe disse, uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a de seus servos. Mas, por causa de seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tiraré el reino de seu filho. La bendición de Dios por causa de David continuaba allí sobre Salomón, y a pesar de que él hizo cosas incorrectas, dice aquí, Dios le dice, voy a quitarte el reino, pero por causa de David, por amor de David, no lo haré en ti, sino que lo haré en un hijo tuyo. ¿Por qué? Por amor a David. Había una bendición, estaba el favor de Dios sobre David. Más adelante, cuando el ejército de Siria se acercaba, venía perto de Israel para destruirla muchos años después, durante el reinado del rey Ezequías, este rey de Judá oró y Dios respondió. Fíjense cómo Dios respondió de la siguiente manera. Vamos al siguiente libro, Segunda de Reyes 19. El versículo 34. Segunda de Reyes 19, 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ezequías oró, venía el enemigo y Dios le dice estas palabras. En otras palabras, el Señor le está diciendo allí a Israel, la única razón por la cual ustedes están siendo bendecidos es por mi lealtad hacia David. Es por mi lealtad hacia David. Y tú puedes leer en muchos lugares del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, que por amor a David, Dios protegió a Israel. Dios guardó a Israel. Aún cuando David ora, en su oración él reconoce el favor de Dios sobre su vida. ¿Qué he hecho? Le dice David. Vamos a leerlo. Primera de Crónicas. Siguiente libro más al frente. Primera de Crónicas 17, verso 16. También nueva traducción viviente, nueva versión transformadora en este versículo. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxesses até aqui? Él se pregunta, ¿quién soy yo, Señor? ¿Qué es lo que yo hice? La gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios estaba allí con David. Él contaba con la gracia de Dios. Y él se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Soy alguien en especial? Porque has traído tantas promesas, no solamente sobre él, sobre su familia, sobre sus descendientes. Le está diciendo David a Dios en su oración. ¿Quién soy yo para que me hayas bendecido con tanto honor? David reconocía que sobre su vida había algo especial. Otra persona, otro personaje en la Biblia que contaba con un favor especial de parte de Dios fue el rey Asa. Del rey Asa hemos hablado ya varias veces. Vamos a regresar un ratito ahí a Salomón. Salomón desobedeció a Dios. Y por causa de la desobediencia de Salomón, el reino se dividió. Se dividió en dos. Recuerden de que eran las 12 tribus de Israel. Pues se dividieron. 10 tribus se fueron hacia un lado. Y ellos eligieron a Jeroboam como su rey. Y estas 10 tribus tomaron el nombre de
Israel. ¿Ok? Ahora, con el tiempo, Israel se desapareció. Por el otro lado, encontramos las dos tribus que sobraron, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. A estas dos tribus se unieron los sacerdotes, los levitas, y ellos eligieron a Roboam, el hijo de Salomón, como su rey. Y dice la Biblia de que ellos tomaron el nombre de Judá. Y ustedes van a ver desde cierta parte de la Biblia en hacia adelante, de que habla del reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel, el reino de Judá. Entonces, eso es ¿por qué? Porque en el reinado de Salomón, por causa de su desobediencia, se dividió allí el reino. Y ese nombre de Judá permaneció hasta el nacimiento del Señor Jesús. Ahora, la Biblia dice de que Dios escogió Judá. Dios eligió Judá como el lugar de su habitación, el lugar de su morada. En otras palabras, Dios dejó de lado allí a los israelitas y tomó a la tribu de Judá como el lugar de su habitación. Pero entonces, los dos primeros reyes que tuvo esta tribu de Judá, Roboam y otro más, hicieron lo malo. Hicieron lo malo delante de Dios. Por eso que el juicio de Dios vino sobre estos dos primeros reyes. Por eso ellos vivieron en guerra. Hubo una guerra constante, permanente, maldición sobre toda la nación. Porque no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Recuerden siempre esto, hermanos. Cuando hacemos lo correcto, vamos a tener la bendición de Dios. Cuando no hacemos lo correcto, lo que no hacemos conforme a lo que dice la palabra de Dios, vamos a perder bendiciones. Y por el contrario, como vino sobre ellos, aquí vino maldición sobre toda la nación. La nación entera fue perjudicada por causa de estos reyes que fueron malos. Hasta que se levanta el siguiente rey, el rey Asa. Vamos a leerlo, Segunda de Crónicas, capítulo 14. Segunda de Crónicas 14, ya les hice la introducción, versos 2 al 4. Segunda de Crónicas 14, versículos 2 al 4, dice: E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, todos los ídolos. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Lo que hizo Asa fue destruir toda la idolatría. Lo que hizo el rey Asa fue de que el pueblo buscase una vez más a Dios, que leyese la Biblia, que pusiese por práctica los mandamientos del Señor. Ahora, si tú ves el versículo 5, no está ahí el slide, pero está en tu Biblia, dice al final del versículo 5: y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Mientras Asa estaba allí de rey, dice de que hubo paz. El versículo 6 también dice de que el país disfrutó de paz. No hubo guerra con nadie, con ninguém. A diferencia de los dos reyes anteriores que vivieron en guerras, que toda la nación fue perjudicada. Con el rey Asa dice de que hubo paz. Y gracias a esa paz, ellos tuvieron éxito en la reconstrucción de las ciudades que habían quedado destruidas por los reyes anteriores. Todo esto gracias al rey Asa. Entonces, con esto, hermanos, yo quiero mostrarles que el favor de Dios es puesta sobre algunas personas y que gracias a ellas, naciones enteras, familias enteras son totalmente bendecidas. Yo ya lo he mencionado en otro mensaje. Hubo una ocasión en que vino un ejército de más de 1,000,000 de cusitas, de personas, para venir a hacer la guerra contra los judíos. El rey Asa, su ejército, tenía solamente 300,000 personas. Y el rey Asa oró a Dios, los enfrentó y ganó. Con 300,000 a 1,000,000. ¿Por qué? Porque Dios
peleaba por ellos, dice la Biblia. Dios estaba a favor del rey Asa y de Judá. Y de repente sucede algo interesante. Muchos de los que estaban al otro lado, recuerden, se dividió el reino de Judá y el reino de Israel. Muchos de los que estaban allí en el reino del norte, en el reino de Israel, se dieron cuenta que la bendición de Dios estaba allí sobre Judá y comenzaron a desertar. Comenzaron a dejar Israel para pasarse al reino de Judá. ¿Por qué? Porque ellos veían de que Dios estaba con ellos. Ellos veían de que Dios estaba allí con Asa. Y dice la Biblia que ellos abandonaron a los israelitas y llegaron a ser parte de los judíos. Capítulo 15, segunda de Crónicas, versículo 9, la segunda parte, segunda de Crónicas 15, 9. Dice: porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Ahora, vengamos a los días actuales. Esto mismo sucede, acontece el día de hoy. Hay iglesias donde Dios ya no está. Los que participan allí son cristianos, pero la presencia de Dios ya no está allí. Y esas personas se dan cuenta que hay otros lugares donde la bendición de Dios verdaderamente está allí. Donde la bendición de Dios está en otro lugar. Y aunque Dios quiere, y siempre se los he enseñado, aunque Dios quiere que nosotros seamos fieles a nuestras iglesias, hay momentos donde Dios va a permitir que abandonemos cierta iglesia y busquemos un lugar donde verdaderamente está la presencia del Señor. Porque esto fue lo que pasó con los israelitas. Ellos se dieron cuenta que Dios no estaba más con ellos. Ellos se dieron cuenta que Dios estaba con Judá, que Dios bendecía a Judá, que Dios estaba con el rey Asa. Y lo que decidieron fue salir, dejar Israel para pasarse al reino de Judá, donde estaba verdaderamente la bendición de Dios. Miren, a veces yo hablo con personas de otras iglesias. Muchas veces cuando sé que son cristianos, les pregunto: ¿y de qué iglesia eres? Y cuando me lo dicen, cuando me dicen el nombre de la iglesia, yo reconozco que es una iglesia donde está la presencia de Dios. Y yo siempre les digo: esa es una buena iglesia. Esa es una buena iglesia. Continúa allí, porque yo quiero de que sean leales a sus iglesias, donde Dios les ha colocado. Pero a veces hablo con otras personas y me hablan de sus iglesias y me hablan de las cosas que suceden. Y yo como que, ups, no puedo decir lo mismo. No puedo decir, esa es una buena iglesia. No puedo criticar, no puedo juzgar. Pero así como yo me doy cuenta que hay lugares donde Dios ya no está, hay personas en iglesias donde Dios sí está presente. Hay personas que están en esos lugares, pero que Dios ya no está en sus vidas. Que Dios ya no está en sus vidas. Y yo creo que ustedes también se pueden dar cuenta de lo mismo. El favor de Dios, la bendición de Dios no está más sobre ciertas personas. Y si nosotros, queridos hermanos, queremos gozar de la bendición que Dios les ha dado a estas personas, que la bendición que Dios le ha dado a esta iglesia, debemos honrarles. Debemos honrarles. Por eso yo quiero que ustedes puedan hacerse esta pregunta. Así como hemos visto ahí en el Antiguo Testamento, muchas personas que gozaban con el favor de Dios. Yo te pregunto, tú, ¿gracias a quién estás siendo bendecido? ¿Gracias a quién estás siendo abençoado? Pablo le dijo a los gentiles, o sea, a nosotros somos los gentiles, nosotros no somos judíos. A no ser que alguien tenga por allí una
una raza de sus abuelos, tatarabuelos. Pero no, la mayoría de nosotros no lo somos. Somos los gentiles, como dice la Biblia. Y Pablo les dice, recuerden que ustedes son tan solo una rama injertada en el árbol. Somos una rama, no lo pertenecemos. Nos han injertado, nos han metido a ese árbol. Ese árbol es Jesús. Ese árbol es el Señor Jesús. Ahora, viendo en el Antiguo Testamento, si ponemos en la figura del Antiguo Testamento, ese árbol se refería a los judíos. Ustedes no eran nadie, dice Pablo. Era una rama totalmente aparte. Pero Dios en su misericordia los tomó y los injertó en la nación de Israel. Eso le está diciendo allí Pablo a los gentiles. Y Pablo dice, gracias a ellos, hoy ustedes tienen la salvación, a los que no eran judíos. Gracias a ellos, porque el árbol era la nación escogida. Pero gracias a ellos, ustedes han sido injertados en el árbol. La salvación llegó a ustedes, las buenas nuevas llegó a ustedes. De los israelitas vienen los profetas, de los israelitas viene el Mesías. Entonces, yo creo que es necesario de que nosotros podamos reconocer a las personas que Dios ha usado para podernos bendecir. Es necesario que nosotros podamos ser leales. Es necesario que nosotros podamos aprender a no criticarles. La Biblia dice que no podemos tocar a los ungidos del Señor, porque solamente así vamos a poder participar de las bendiciones del Señor. Ahora, algunos Dios los ha bendecido porque sí, porque a Dios le plació, porque en su gracia, en su misericordia, ellos no han hecho nada. Simplemente la bendición de Dios está sobre esas personas. Fíjate lo que dice Pablo. Vamos al libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Romanos 9, el verso 16. Dice la palabra. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios escoge, Dios elige a uno porque Dios quiere. Porque el favor, la bendición de Dios, Él la coloca sobre esa persona. Pero en otras ocasiones las bendiciones las heredamos. Las heredamos de nuestros antepasados, de nuestros padres. Y aunque aquí la gran mayoría es la primera generación de cristianos, pero sus hijos van a ser la segunda generación. Y la bendición de Dios sobre sus hijos es por causa de los padres. Tal vez hay excepciones aquí donde los padres, los abuelos eran cristianos, eran creyentes, y tú eres bendecido por causa de tus antepasados. Por eso que nosotros también debemos honrar a aquellos que en las generaciones pasadas semearon con lágrimas para que nosotros podamos disfrutar el día de hoy. Por ejemplo, este templo, un templo amplio, un templo lindo, un templo bonito. Tú y yo no hicimos nada. Mucha gente, hace 50, 60, 70 años atrás, ofrendaron, diezmaron, trabajaron con lágrimas, con sudor, para que hoy tú y yo podamos disfrutar de este lugar. Por eso que debemos aprender a ser agradecidos. Agradecidos. Fíjate lo que Jesús le dice a sus discípulos. Vamos al libro de Juan, Joao, capítulo 4, versículo 38. Juan, capítulo 4, verso 38. Nueva traducción viviente, nueva versión transformadora. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Otros semearon,
otros sembraron y ahora nosotros estamos disfrutando de esa colecta, de esa cosecha. La nación de los Estados Unidos, una nación próspera, una nación bendecida. Es una nación que lo que es hoy no es por causa de las personas que viven allí el día de hoy. Estados Unidos no es bendecido por causa de las costumbres que ellos tienen allí, no, sino porque fue formada sobre la palabra de Dios. Fue formada esa nación sobre la palabra de Dios. Por eso los cristianos honran los primeros que llegaron allí a esas tierras. Por eso es que se tiene el Día de Acción de Gracias. Tal vez para ti el Thanksgiving es el día de ofertas, es el día de muchas compras, es el día de ir al shopping. No, pero el Día de Acción de Gracias, ¿qué es? Era honrar a aquellos que primeramente llegaron a esa nación y fundaron esa nación bajo los estatutos de la palabra de Dios. Ellos fueron los primeros en establecer la Biblia, para que la gente pudiese guiarse por lo que la palabra del Señor enseñaba, los principios de la palabra de Dios. Cómo esos principios iban a regir a la nación que hoy tú y yo conocemos. Lamentablemente, hoy esta nación se ha apartado de los principios bíblicos. Y parece que con el nuevo gobierno que asume esta semana, aún se van a apartar mucho más. Por eso es que es importante poder estar orando por las naciones y por los presidentes, como nos dice la palabra de Dios. Dios también coloca una unción, una gracia especial sobre una persona o sobre la iglesia. Ya Dios ha colocado en esta iglesia una unción especial. Y hay una unción especial sobre la alabanza. Tenemos un ministerio de louvor, un ministerio de alabanza reconocido. No somos grandes, pero tenemos un buen ministerio de louvor. También sobre esta iglesia hay una unción de prosperidad. No somos ricos, pero todo lo que hacemos nos sale bien. Yo voy a muchas iglesias y yo puedo ver la diferencia. Yo puedo ver la diferencia de que todo lo que los hermanos hacen aquí es prosperado por Dios. Es bendecido por Dios y no es cualquier cosa. Son trabajos de calidad, son buenos. Muchas veces no nos damos cuenta porque estamos viviendo dentro de la bendición. Cuando uno da un paso afuera, uno se da cuenta cómo nuestra iglesia es bendecida, cómo nuestra iglesia es prosperada, cómo la unción y el poder de Dios está sobre nosotros. Y no es para enorgullecernos, no, sino para que podamos reconocer que el favor de Dios está sobre nosotros. Que el favor de Dios está sobre nosotros. Y tal vez tú puedas decir, pero pastor, a mí nada me sale bien. Pues bueno, tal vez nada te sale bien porque no estás honrando la iglesia. No estás honrando a aquellos que te están guiando, que te están dirigiendo. No estás recibiendo lo que Dios nos está dando aquí a todos en la iglesia. Así que cuando tú comiences a honrar a la iglesia, cuando tú comiences a honrar a las personas que Dios ha colocado aquí, con toda seguridad, la bendición y la prosperidad y el favor de Dios estará también sobre tu vida. Entonces, es importante que nosotros podamos aprender a reconocer el árbol del cual la bendición está sobre nuestras vidas. Porque mira, van a llegar momentos donde nosotros vamos a ser tentados. O mejor dicho, cuando nuestra lealtad va a ser probada. O mejor dicho, cuando Dios la va a probar. Cuando Dios la va a probar. Mira, en Mateo 4 la Biblia dice de que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Yo creo que la mayoría conoce eso.
Él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Pero ¿quién llevó a Jesús al desierto? No fue el diablo, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo llevó a Jesús al desierto para ser allí el tentado por el diablo. Así que, hermanos, Dios en muchas veces nos va a poner en situaciones donde tu lealtad o tu compromiso para con la iglesia, para con nosotros, va a ser probado. Va a ser probado. Donde quizás haya un momento en que nosotros hagamos algo que a ti no te parece, que no concuerdas, que no estás de acuerdo. Vas a llegar incluso a pensar, a no querer ser parte de nosotros. O quizás tú vas a sentir que lo que tú eres, que lo que tú has alcanzado es por propio mérito, es por tu inteligencia, es por tu capacidad, es por tu sabiduría. Y vas a comenzar a despreciar la iglesia. Y tu corazón se va a ir dañando poco a poco. Por eso, cuidado en apartarnos del árbol. Cuidado en salirnos del árbol. Cuidado con dejar la iglesia. O cuidado con empezar a pensar o a creer que tú eres lo que tú eres, que tú has alcanzado lo que tú has alcanzado por ti mismo. Y no reconocer que tienes el favor de Dios por causa de las personas que están cerca, que están perto de ti. Cuidado con la murmuración. Yo recuerdo que un pastor amigo mío hace tiempo, unos años atrás, él me contó lo siguiente. Me dijo que un miembro de su iglesia comenzó a ser prosperado de una manera tan impresionante que él empezó a dar sus diezmos, seudísimos allá a la iglesia. Y por causa de que era fiel en dar sus diezmos, Dios lo bendijo. Dios bendijo a este hombre. Y lo bendijo de una manera tan grande, que los diezmos de este hombre solo llegó a ser más de la mitad de todos los diezmos que se levantaban en la iglesia. Y la iglesia de este pastor no era una iglesia pequeña, no era una iglesia grande. Era una iglesia grande. Y todo le iba muy bien. Varios años de así en esa situación. Cuanto más diezmaba, Dios más lo bendecía. Hasta que llegó el momento en que se dañó el corazón de este hombre. Y él empezó a creer de que la iglesia estaba allí gracias a sus diezmos, gracias a su dinero. Algo así como, mis diezmos son los que sostienen esta iglesia. El orgullo y la altivez entraron en el corazón de este hombre. Y por causa de ese pensamiento, él trató de manipular al pastor para que las cosas dentro de la iglesia se hiciesen a la manera que él quería, como él pensaba. Un pastor no se va a dejar manipular por nadie, ni siquiera por aquel que más diezmos da. Por eso el pastor le dijo, no señor, aquí el pastor soy yo. Usted no va a tratar de hacerme cambiar las cosas solamente porque da sus diezmos. Pasó un poco de tiempo, me contaba el pastor, y algo sucedió, algo aconteció allí. No me dio los detalles, pero fue necesario que el pastor le llame la atención. Y a este hombre no le gustó y lo amenazó al pastor. Y le dijo, me largo de esta iglesia. Y se larga de la iglesia y se va a la mitad de los diezmos. El pastor tragó saliva y le dijo, pues lárgate. Personas así no queremos, porque no podemos ser manipulados. Y este hombre se fue de la iglesia creyendo de que ahora la iglesia se venía abajo, creyendo de que la iglesia se iba a caer. Pero no sucedió eso. Ni siquiera en la iglesia, en una iglesia grande como les digo, ni siquiera se dieron cuenta de su ausencia. Se dieron cuenta de que él ya no venía. Al mes siguiente, dice el pastor, el dinero entró igual.
la misma cantidad a la iglesia. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Simplemente Dios había elegido a este hombre para poder bendecir a la iglesia. Dios lo bendecía a él, sí, pero por causa de la iglesia. Por causa de la iglesia este hombre era abençoado. Cuando él se fue de la iglesia, Dios simplemente eligió a otras personas. Esas otras personas comenzaron a ser prosperadas. Esas personas dieron sus diezmos y no se sintió la falta de dinero. Sin embargo, este hombre con el tiempo, todo lo que tenía, lo perdió. Lo perdió, fue quebrado. ¿Por qué? Porque él quería poder. Él quería mandar. Él no respetó la autoridad que Dios había establecido allí en la iglesia. Por eso, hermanos, cuidado. Porque aquel que se aparta del árbol, aquel que se aparta de la iglesia donde Dios lo ha colocado, va a sufrir las consecuencias. Es triste decirlo, pero muchas personas que se fueron de aquí, de la iglesia, muchos se apartaron de los caminos del Señor. O muchos no son constantes. Van un domingo sí, 2, 3 domingos no van. Y la mayoría de sus hijos, cuando ya entraron a la adolescencia o a la juventud, se apartaron de los caminos del Señor, se fueron para el mundo. Y para mí eso es lo más triste. Para mí eso es lo más triste, que niños, crianzas que fueron enseñados en los principios de la palabra de Dios se vayan para el mundo. Muchos que salieron perdieron sus matrimonios. Muchos que se fueron perdieron su dinero. Muchos se enfermaron. ¿Y todo por qué? Porque se fueron del lugar donde Dios los estaba bendiciendo. Yo recuerdo, y no se los he dicho, yo recuerdo de que en varios casos cuando algunos se iban a ir, yo quería ir detrás de ellos para decirles: no se vayan, quédense. Pero Dios me detenía. Dios me detuvo y me dijo: no lo hagas, porque yo estoy probando sus corazones, porque yo necesito lealtad, yo necesito compromiso. Déjalos. Y tal vez alguno pueda decir: pero pastor, yo sé de alguien que se fue de la iglesia, está en el mundo, sí, y le va muy bien. Y le va muy bien, está siendo prosperado. Pues yo te digo: espera. Espera, porque la nación de Israel, cada vez que se apartaba de Dios, con el tiempo, ellos empezaban a sufrir las consecuencias. Empezaban a sufrir las consecuencias. No siempre es inmediato. No siempre es inmediato. Ahora, el diablo sabe muy bien que tu bendición es a causa de la iglesia. Por eso de que el diablo va a hacer todo lo posible para tirarte, para sacarte de este lugar. Por eso es tan importante no murmurar. Dejemos de murmurar. Apartarnos de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque te van a contaminar el corazón. Te van a contaminar el corazón. Siempre te van a hablar mal de otros. Te van a hablar mal del pastor, te van a hablar mal de los líderes, te van a hablar mal de otras personas. No te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque si tú les dejas hablar, si tú les das oído, tú estás participando de su pecado. Tú estás participando de su pecado. Debes decirle: no, Señor, no hables mal de la esposa de Jesús, porque la iglesia es la esposa de Jesús. No dejemos que otros hablen mal de la esposa de Dios, porque recuerda, como te dije al comienzo, Dios siempre se pone del lado de su esposa. Dios siempre va a cuidar a su esposa. Esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Así que recuerden eso. Como dice primera de Pedro, el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Es que no permitamos que el diablo venga a devorarnos. Entonces, resumiendo, ¿por qué la gente se va de la iglesia?
Porque hay personas que se van de la iglesia. Por supuesto, este es un plan trazado por el enemigo. Pero él se agarra de 3 pecados. Son los siguientes. 1, queja. 2, deseo de poder. Y 3, rebeldía. Rebeldía contra el elegido de Dios. Y quiero terminar ilustrándolo con la vida de Coré. Dice la Biblia de Coré en el libro de Números, capítulo 16, vamos a leerlo de aquí a un momento. Dice de que Coré se unió con 2 amigos, Datán y Abiram. Y dice de que ellos 3 provocaron una rebelión contra Moisés. Y lo hicieron con el apoyo de 250 israelitas. Y todos, fíjense, lean ustedes después, todos eran líderes. Todos eran personas de renombre, todos eran personas importantes allí en Israel. Y se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón. Fíjate lo que les dijeron. Vamos al libro de Números, capítulo 16, versículo 3. Números 16, versículo 3, nueva traducción viviente, nueva versión transformadora. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? ¿Qué vemos aquí? Queja. ¿Qué vemos aquí? Deseo de poder. ¿Qué vemos aquí? Rebeldía contra Moisés, contra Aarón, que Dios los había colocado. Por eso fíjense la respuesta de Moisés, versículo 5, Números 16, 5. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Moisés sabía muy bien quién era él y quién era su Dios. Y termino el mensaje con esto. Vean la respuesta de Dios. Capítulo 16 de Números, verso 28 al 33. 28 al 33. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens agitaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Cuando nosotros nos quejamos en contra de la iglesia o de los ungidos del Señor, nos estamos quejando en contra de Dios. El favor de Dios está sobre ti. El favor de Dios está sobre su iglesia. Que podamos caminar, vivir juntos en amor, en armonía, respetándonos y amándonos los unos a los otros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. De los ojos fechados, los ojos cerrados. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde.
Señor, nos arrepentimos de nuestras quejas y reconocemos, Dios, que muchas veces no hemos honrado ni a tu iglesia ni a tus escogidos. Reconhecemos, Deus, que aquella es una tendencia innata en nos. Pero al hacer esto, Señor, estamos pecando en contra tuya. Estamos murmurando, Señor, en contra tuya. Por eso nos arrepentimos, Dios. Porque a través de la queja, Señor, le estamos dando lugar al diablo. Por eso te pedimos perdón. Queremos tomar la decisión, Señor, de echar raíces en esta tu casa. Tomamos la decisión, Señor, de no solamente honrar este lugar, sino de también honrar, Dios, a los hombres, a las mujeres de Dios, que tú has honrado, Señor, aquí en este lugar, y sobre los cuales hay una bendición especial. Porque nosotros queremos también de aquello que tú les has dado a ellos, Señor. Queremos recibir tu unción, queremos recibir tu favor, queremos recibir tu gracia. En esta tarde, Señor, tomamos la decisión de estar del lado de tu esposa, de tu amada, de tu elegida, de tu iglesia, Dios. Y Señor, si alguien se atreve a hablar mal de tu iglesia, nos vamos a callar en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque nos has puesto en un lugar donde podemos recibir, Señor, tu bendición. Señor, decidimos beber del río de tu espíritu que fluye aquí en este lugar, Señor. Permítenos sumergirnos en ese río, en esas aguas profundas, y permitir, Señor, que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas, nuestros corazones. Y así, con los ojos cerrados, con los ojos fechados, allí donde estás, yo quiero hacerte un llamado. Quiero hacer un llamado para que ustedes se comprometan a ser leales a esta iglesia. Para que ustedes se comprometan a poder levantar los brazos, como era el mensaje de la semana pasada. Levantar los brazos de sus pastores, de sus líderes. A poderle callar la boca a aquel que está murmurando. Y así, con los ojos cerrados, quiero que tú le muestres al Señor ese compromiso, levantando allí tu mano, diciendo: Señor, cuenta conmigo. Aquí estoy yo, Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Señor, aquí estamos delante de ti, los comprometidos contigo, Señor. Señor, puedes contar con nosotros, porque aunque en el pasado tal vez hayamos murmurado, hoy declaramos, Señor, que estamos del lado de los amigos de Dios. Declaramos, Señor, que somos parte de tu iglesia y que, Señor, tú nos puedes usar para lo que tú quieras. No somos nada, Señor, pero creemos que contamos con tu favor.
contamos con tu bendición. Y porque estamos pertos cerca del lado, Señor, de aquellos que tú has colocado una bendición especial, nosotros recibimos también esa bendición. Porque nos has colocado, Señor, aquí en esta iglesia, que tú amas y donde tu bendición y tu unción fluye, nosotros automáticamente también somos bendecidos. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu bendición. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones. Nos falta mucho, sí, Dios, nos falta mucho. Por eso queremos entrar en esas aguas donde tú puedas purificarnos, lavarnos, transformarnos. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sumérgete en esas aguas. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar,
vivas. Tú és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Ahora quiero que le des un fuerte aplauso a las personas que están a tu lado. Porque si ustedes son de esta iglesia, ustedes son lindos, ustedes son maravilhosos. Fala para essa pessoa que está a tu lado. Você é linda, você é lindo, você é maravilhoso. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.